Vamos a compartir la pantalla. Hola, ¿qué tal? Confírmenme en el Zoom que se ve bien. Si pueden. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Hoy vamos a dar la clase de ecografía del vaso. Esperen que me voy a quitar esto de acá. No. Estoy tratando, pero no me deja. ¿Por qué no me deja? Un segundito, Me tapa la pantalla esto. Si lo puedo correr, tampoco. Bueno, empezamos. Vamos a hablar hoy de ecografía del vaso. El vaso es un órgano que está localizado a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿no? En la fosa esplénica. Y la fosa esplénica tiene como límites hacia arriba el diafragma, por delante el estómago, por debajo el riñón izquierdo y también el colon, el ángulo del colon y el páncreas, ¿sí? Y bueno, está recubierto por algunas fascias. Esas fascias ¿sí? Forman también como espacios donde se puede juntar líquido alrededor. Ustedes saben que podemos tener líquido infradiafragmático, pero también en el polo inferior y en la parte externa del vaso, que es generalmente donde se juntan las colecciones. Vamos a entrar con el transductor y el vaso tiene dos caras, una cara externa y una cara interna, o la cara iliar. Sabemos que el órgano tiene una función más que nada del sistema inmune, también en la destrucción de los eritrocitos, que están viejos, y eso como que va fomentando la salud del tejido sanguíneo. Está vascularizado por la arteria esplénica, que es una arteria que habitualmente es muy tortuosa, es una de las arterias tortuosas del cuerpo. ¿Quién me sabe decir alguna otra arteria tortuosa del cuerpo? ¿No? ¿Nadie? Pues en el embarazo. No, esa es del bebé. Parecido en el embarazo, pero hay otra que no está necesariamente en el embarazo, la uterina. La uterina es otra arteria que es flexosa, ¿sí? ¿Y alguien más? ¿Se le ocurre alguna otra arteria tortuosa? Se dice que es la esplénica, la uterina y la facial, ¿sí? Bien. Bueno, generalmente la arteria esplénica nace en el tronco celíaco. Uno cuando ve el tronco celíaco da 3 ramas, pero en realidad vemos 2, que son las que van una al hígado y otra al vaso. Si queremos ver la tercera rama, que es la coronaria estomáquica, tenemos que hacer un corte longitudinal y la podemos ver, pero es más rara de ver. También se le llama gástrica izquierda a la coronaria estomáquica. Y la vena esplénica es una vena que nace del ilio esplénico y se ubica por debajo de la arteria esplénica y recorre como la parte superior y posterior al páncreas. Y esa vena se une con la mesentérica inferior y con la mesentérica superior y forman la vena porta. Así que recuerden que la anatomía de la arteria y de la vena son bastante especiales en el vaso. ¿Cómo se ve el vaso por ecografía? Tiene forma de semiluna, parece una media luna, de esas que comemos en las cafeterías. Tiene una ecogenicidad que es mayor que la del riñón. Fíjense acá en la imagen de abajo, como tiene más ecogenicidad normalmente que el riñón. También tiene más ecogenicidad que el hígado, o levemente más que el hígado. Este es el hígado y este es el vaso. Y suele tener más o menos la misma ecogenicidad que el páncreas, dependiendo de si el páncreas está infiltrado o no por grasa. La estructura del vaso tiene que ser homogénea, la superficie tiene que ser lisa, tiene que verse bien, no tiene que haber irregularidades de su pared. Y el tamaño es hasta 130 milímetros, o sea, 13 centímetros de longitudinal, pero
cuidado porque hay individuos que pueden tener órganos grandes, que pueden tener un vaso un poquito mayor, y desempatamos para saber si realmente el vaso es grande o no con el diámetro anteroposterior. Cuando el diámetro anteroposterior es mayor a 5 centímetros, se considera esplenomegalia, ¿sí? Entonces, este diámetro que estamos midiendo es el longitudinal, y puede medir un poquito más de 13, pero no puede medir 16. Si mide 16, nadie tiene dudas de que estamos en una esplenomegalia. Pero si mide por ahí 13,5, sí. Y ahí desempatamos con el diámetro anteroposterior, que se mide en este mismo corte, hacemos una medida a 90 grados del longitudinal. También algunos dicen que no hay que tomar la medida longitudinal de esta manera, sino que hay que partir la medida y medir como la forma de la semiluna. Pero a veces cuando hacemos esto nos termina dando muy grande el vaso. Entonces cuidado con esta medida porque a veces puede exagerar el tamaño. Ese es el diámetro anteroposterior. Y acá tenemos las 3 medidas que se pueden tomar del vaso: el longitudinal, el anteroposterior y un diámetro transverso, que algunos dicen que se puede tomar, pero que tienen muchos inconvenientes para tomar esta medida, que es, por ejemplo, la falta de apoyo del transductor, puede haber costillas, puede haber aire, puede haber colon que interrumpan y que no se pueda realizar este corte. Por eso este corte, en realidad, el verdadero transverso del vaso, no lo realizamos. Bueno, digamos. Con respecto a la técnica ecográfica, vamos a pedirle ayuno, como cualquier ecografía abdominal. En sí el vaso no va a cambiar con el ayuno, pero van a cambiar las estructuras que están alrededor. El colon, sobre todo, va a disminuir la cantidad de gases y me va a permitir verlo mejor. Puedo mirar al vaso por vía intercostal, y para eso voy a poner el transductor a nivel bien posterolateral. Voy a entrar por el espacio intercostal y voy a tratar de alinear el transductor al eje de la costilla, de manera de que las costillas no me dejen sombra. ¿Por qué? Porque va a haber una por arriba y una por abajo, y el transductor tiene que encajar justo en el medio. Entonces la posición del transductor va a estar oblicuo. Entonces es un corte en realidad que está orientado al eje de la costilla. También podemos bajar y hacer un abordaje subcostal. Generalmente para ver el vaso nos tenemos que ir bien atrás pegados a la camilla. Tanto es así que decimos que la maniobra hay que tocar con el dedo meñique la camilla y ahí apoyar el transductor. Y de ahí empezar a venirse para adelante para buscar el vaso, pero siempre ir bien hacia atrás primero. Bueno, y si no lo podemos ver bien, ¿qué podemos hacer? Podemos mirarlo boca arriba, pero también podemos poner al paciente en decúbito en lateral derecho, ¿no? Y de esa manera desplazamos todas las asas intestinales y el colon hacia el otro lado y podemos llegar a ver el vaso. ¿Cómo es la manera correcta de ver al vaso? ¿Así o así? ¿La de la izquierda o a la derecha? ¿Cuál de estas dos? La de la izquierda, esta, ¿no? Esta es la manera correcta de ver al vaso, porque sabemos que este es el polo superior y este es el polo inferior. Entonces eso nos permite ubicar anatómicamente, respetando las convenciones de la ecografía, donde sabemos que todo lo cefálico va a la izquierda de la pantalla y todo lo caudal va a la derecha. También podemos tener problemas durante la respiración del paciente, que nos sube y baja el pulmón y el diafragma. Entonces, por momentos durante la inspiración, por ahí lo vemos porque el vaso como que se desplaza hacia abajo, durante la expiración se va para arriba y lo tapa por ahí el aire del pulmón. Entonces, una estrategia también para ver bien al vaso es pedirle al paciente que respire hondo y aguante el aire, y con eso vamos a mejorar la visualización. Traten de pedir un ayuno de 8 horas, no hace falta otro tipo de ayuno más prolongado o de dieta. En general, para hacer una ecografía abdominal no pedimos una preparación de 48 horas como por ahí hacemos para un Doppler abdominal o un Doppler renal. Por ahí para una ecografía abdominal simple con un ayuno de 8 horas alcanza.
Y en los niños, recuerden que el ayuno es más difícil, por eso a veces indicamos un ayuno menos prolongado. Indicamos un ayuno por ahí de 2 a 4 horas, suficiente como para que la vesícula esté represionada, y en general los niños no tenemos muchas más dificultades para insonar. El vaso normal se puede ver con un transductor de alta frecuencia, como puede ser un transductor lineal, que muestra un patrón que se llama retículo nodular, en forma difusa. Y eso está causado por la diferente pulpa, del diferente tejido que hay dentro del vaso. La pulpa blanca y la pulpa roja. Y eso da una estructura que uno puede ver como este tipo de imágenes micronodulillares propias del vaso normal. Cuando uno ve así esta estructura es nada más porque estamos usando un transductor de más frecuencia y por eso se ve así. Si ustedes hacen una ecografía abdominal en un niño, que a veces usamos el transductor lineal, ¿sí? Lo van a ver de esta manera. También podemos llegar a ver este patrón como en cebra, similar a lo que sucede en la tomografía, ¿sí? Esto es normal también de ver en niños, es frecuente ver estas bandas hipoecoicas intraparenquimatosas, es semejante a lo que se ve en la TC o en la resonancia durante la fase arterial del contraste. Sin embargo, este patrón ecográfico no se explica por los diferentes flujos vasculares, sino que representa los distintos componentes estructurales del parénquima. Así que cuando vean esto así, cuidado porque puede ser un hallazgo normal. Y ojo con el hígado. El hígado también a veces se ve a la altura donde está el vaso. ¿Se acuerdan que en la clase de hígado mostramos esto que se llama el signo de la cola de castor, el beaver tail liver, que es cuando a veces vemos una lengüeta de hígado por detrás del vaso? Es en general un hígado grande que se extiende prácticamente hasta el hipocondrio izquierdo. Y a veces puede dar una imagen similar a esta, que parecería que el vaso tiene como un hematoma subcapsular. Y esto es muy frecuente de ver, sobre todo en individuos delgados, y bueno, en realidad lo que estamos viendo, si se fijan esto que se ve acá arriba, se ven los vasos hepáticos. Entonces claramente es el hígado, ¿sí? Y por delante está el estómago. Así que tengan en cuenta esto porque se suele ver. Y les da muchas dudas al que no sabe. Así que más de una vez les van a venir a preguntar, ¿y esto qué es, che? Puede ser un hematoma subcapsular, el paciente no tuvo ningún traumatismo, el paciente está asintomático, y ustedes van a decir, no, eso es el hígado. ¿Cómo el hígado en el hipocondrio izquierdo? Y ahí van a tener que explicar esto que es el hígado en cola de castor. Me ha pasado varias veces, incluso hasta por internet, en Facebook, que me mandan a veces en el grupo de médicos ecografistas, me mandan preguntas o me mandan cosas. Bueno, mucha gente les pasa esto. Por eso a veces lo repetimos muchas veces. Bueno, y el vaso puede tener anomalías congénitas. Dentro de esto podemos tener el vaso caído, el vaso errante se llama, el vaso tóxico y aberrante. El vaso también accesorio, también llamado esplénulo, la banda esplénica, la función esplenogonadal y los síndromes de asplenia o el de poliesplenia. No sé por qué puse acá lo del vaso accesorio, si después lo voy a volver a poner, pero bueno, me habrá quedado la diapositiva. El vaso accesorio, acuérdense que aparece en el 30% de la población y en general es una imagen redondeada o ovoidea que está a nivel del ilio, generalmente, menor a 3 centímetros. El diagnóstico diferencial es con adenopatías, masas en cola de páncreas, etc. Pero seguramente lo voy a volver a decir más adelante. Con respecto al vaso tóxico o aberrante, o también errante le dicen, en inglés le dicen el wandering spleen, está provocado esto por la ausencia congénita o el desarrollo anómalo o la laxitud de los ligamentos esplénicos, que permiten que el vaso esté con una hipermotilidad. El vaso se mueve demasiado dentro de la cavidad peritoneal y suele tener también un pedículo vascular más largo de lo habitual. Es una incidencia muy baja, del 0.2%. En algunas páginas de internet, les voy a decir algo raro, pero lo asocian a depresión. Aparentemente el vaso errante se asocia a pacientes con depresión. No sé por qué. Pero bueno, está en internet. No sé qué base científica tiene esto. Hasta un 64% se presenta como abdomen agudo cuando se produce un infarto esplénico secundario a la torsión del pedículo vascular.
O sea que en general son asintomáticos hasta que se descubre, porque el paciente empieza con dolor, y en realidad, ¿qué pasó? Se torsionó. El embarazo puede predisponer por la hiperlaxitud de los ligamentos. Por imágenes, lo que vamos a ver es que la fosa esplénica va a estar vacía, la celda esplénica va a estar vacía, y vamos a encontrar el órgano fuera de la celda esplénica, homogéneo, o si está complicado, ya lo vamos a ver heterogéneo y probablemente con rotación del pedículo. Y además va a presentarse infartado. El tratamiento puede ser la esplenopexia, pero a veces se llega tarde y si ya está torsionado, no hay esplenopexia que valga, hay que hacer la esplenectomía. Y generalmente se hace la esplenectomía, pero después se siembra tejido esplénico a nivel del epiplón para que cumpla con la función hematopoyética. El vaso errante torsionado, nosotros hicimos acá en el hospital un trabajo hace ya varios años, como verán, eran los compañeros del doctor Cavallo y el doctor Bernó, no sé si lo conocieron. Tuvimos 2 casos de vaso errante torsionado que se presentaron creo que con un mes de diferencia. Después de eso no volvimos a ver más, por lo menos que yo sepa. Y este es un chico de 14 años que jugaba al fútbol y durante que estaba jugando al fútbol empezó a doler el abdomen y el dolor se fue agravando a lo largo que pasaba el tiempo. Y vino y cuando le hicimos la ecografía no veíamos el vaso, pero en el medio de la panza se veía esto. Miren lo que es esto. Esta gran masa centro abdominal que no pintaba con Doppler color. Y bueno, resultó que era el vaso errante torsionado y hubo que sacarlo y después le hicieron la siembra peritoneal de tejido esplénico. Y esta es otra señora de 30 años, ama de casa, había tenido un embarazo hacía poco y empieza con dolor también de 6 horas de evolución y también viene con una masa abdominal dolorosa que terminó siendo el vaso errante torsionado. Entonces, esto sucede porque los ligamentos son laxos y podemos encontrar el vaso en cualquier parte del abdomen o la pelvis, eso es lo que se llama el vaso errante. Tiene más riesgo para traumatismos y torsión con infarto. Y bueno, nada más. Ahí tienen, bueno. Pasamos a otra de las variantes, de las anomalías congénitas, que es el vaso accesorio o esplénulo, que ya hablamos, que generalmente es único y mide menos de 3 centímetros, pero también puede haber 2 o 3 esplénulos. Es un tejido ectópico del vaso, en forma congénita, es por falla de la fusión de las yemas embrionarias esplénicas en el mesogastrio dorsal, tiene una incidencia del 15 al 50% de los casos. Generalmente el esplénulo está en el hilo esplénico, pero también puede estar en la cola del páncreas, en los ligamentos esplenorrenales o esplenogástricos o esplenofrénicos. Presenta el mismo comportamiento que el vaso principal en todas las técnicas de imagen, y luego de una esplenectomía el vaso accesorio puede aumentar su tamaño y reanudar la función del vaso extirpado. Y cuando la esplenectomía es secundaria a una enfermedad hematológica, es necesario indicar la presencia de estos esplénulos, porque cuando se hace la resección también hay que resecarlos. Acá tenemos en estas imágenes de esplénulos, y acá por ecografía vemos el esplénulo a nivel del hilo esplénico, acá otro, y que no los sorprenda y que sepan que eso es un esplénulo. Otra anomalía es la banda esplénica. La banda esplénica es como una especie de línea que puede aparecer en el vaso, que forma a veces como si fuera una estructura. Esto no es nada patológico, es nada más un repliegue de la aponeurosis, como una lobulación. Así que se describe, pero no tiene ningún significado patológico. Otra cosa rara que puede pasar es la presencia de tejido esplénico a nivel de la gónada, sobre todo de la gónada izquierda, y puede existir al lado del testículo izquierdo, dentro del escroto, una masa que en realidad es tejido esplénico ectópico. Y esto es uno de los diagnósticos diferenciales cuando vemos una masa extratesticular del lado izquierdo. Es una malformación excepcional que ocurre durante las primeras semanas de vida intrauterina. Persiste tejido fibroso o parenquimatoso esplénico entre el vaso y el testículo o el epidimo izquierdo, y la demostración de este tipo de parénquima al lado del testículo izquierdo es definitivo, ¿sí? Es un hallazgo
de fusión esplenogonadal. Por eso también sepan que en el testículo puede aparecer un linfoma, ¿sí? Puede también haber metástasis del linfoma, pero también puede haber como linfoma primario, porque también puede haber este tipo de tejidos. Otra de las anomalías congénitas son lo que llamamos los isomerismos. Los isomerismos es algo que conocen los que hacen obstetricia, ¿sí? Y diagnostican malformaciones fetales. ¿Y qué pasa con el isomerismo? Durante el desarrollo del embrión, ¿vieron que el embrión se pliega, emigran las células y demás? Bueno, entre la quinta y sexta semana de gestación, es como que no se define bien qué va a ser derecho y qué va a ser izquierdo en el cuerpo. Y entonces el embrión se forma o con dos partes derechas o con dos partes izquierdas. Y eso hace que se formen mal el hígado, el vaso, el corazón, los pulmones, los grandes vasos. ¿Por qué? Porque la migración hace que tenga como en espejo dos partes del lado derecho, ¿sí? Como si fuera el hígado, va a estar como duplicado y va a estar en la línea media en la que es el isomerismo derecho. Y en el isomerismo derecho no va a haber vaso, va a haber asplenia. Mientras que en el isomerismo izquierdo vamos a tener como más cosas que habitualmente están del lado izquierdo. Entonces puede haber poliesplenia, ¿sí? Y en el corazón también va a haber malformaciones cardíacas importantes. A esto se los llaman síndromes heteroatáxicos o cardioesplénicos, porque dan malformaciones cardíacas y del vaso. Sí, el situs inversus es el cuerpo totalmente dado vuelta. En cambio acá vos tenés como si fuera la anatomía del lado derecho duplicada del lado izquierdo. ¿Sí? Y ahora te voy a mostrar un dibujo como para que veas que eso pasa en el pulmón y en el corazón. La poliesplenia es menos grave que la asplenia. La poliesplenia se da entre 1 en 10.000 nacidos vivos y la asplenia en 1 de cada 20.000. Y el 3% se asocian a cardiopatías congénitas. En adultos es raro ver estos síndromes, es excepcional, ya que estos son bebés que tienen cardiopatías congénitas severas, sobre todo los que tienen asplenia, y eso tienen una pequeña tasa de supervivencia hasta la edad adulta. En cambio, los pacientes con poliesplenia por ahí viven hasta la edad adulta y tienen mejor pronóstico. Y acá están los dibujos, como para que entiendan un poco lo que sucede. En el isomerismo derecho, el corazón es como que está los ventrículos, es como si tuviera dos ventrículos derechos. ¿Vieron que la pared, el grosor del ventrículo derecho del izquierdo es diferente? Porque soportan diferentes presiones. Bueno, en estos bebés van a tener el mismo grosor los dos ventrículos. Además va a tener la anatomía como si tuviera dos orejuelas de la aurícula derecha repetidas, una de cada lado. También los pulmones van a tener 3 lóbulos de cada lado. El hígado va a estar en el centro y no va a haber vaso. ¿Por qué? Porque está replicado lo del lado derecho sobre el lado izquierdo. En cambio, en el isomerismo izquierdo, el corazón va a tener como si fueran dos ventrículos izquierdos, y también las aurículas, dos orejuelas izquierdas. Los pulmones van a tener 2 lóbulos los dos, incluso van a tener un bronquio largo. El hígado también va a ser central, pero va a haber poliesplenia. La poliesplenia se puede dar en el hipocondrio izquierdo, pero a veces también puede estar en otras topografías. Entonces, recuerden, el isomerismo derecho cursa con asplenia, mientras que el isomerismo izquierdo con poliesplenia. Entonces, la poliesplenia, generalmente este tipo de, estos son situs ambiguos. ¿Quién me preguntó lo del situs? Vos tenés el situs solitus, que es el corazón normal, la ubicación normal. El situs inversus, que es el corazón del otro lado. Pero después tenés el situs ambiguo, que son esos que no sabes bien cómo tipificarlos y que dependen en realidad de justamente estos dos síndromes. Y ahí interviene el hígado, fíjate que está en el centro en ambos síndromes, en el de poliesplenia y en el de asplenia. El situs se llama ambiguos.
En la asplenia es una cardiopatía más severa, con dextrocardia, mesocardia, ventrículo único, transposición de los grandes vasos. En cambio, en la poliesplenia es menos severa, puede haber anomalías con interrupción de la vena cava o de la vena ácigos, atresia de vías biliares o malrotación intestinal. El más grave es la asplenia, con riesgo de muerte dentro del año de vida. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Son cosas interesantes, ¿no? A que no las sabían. Bueno, esto puede pasar, ¿eh? Y estos son los que se llaman los síndromes de asplenia y de polisplenia. Quizás no los veamos tanto en la vida adulta, son más del diagnóstico fetal, pero los que hacemos diagnóstico por imágenes tenemos que saber estas cosas. Así como conocemos el situs inversus, también tenemos que conocer este tipo de patologías. Sobre todo cuando veamos un hígado central o un paciente que no tiene vaso o un vaso múltiple, se les tiene que ocurrir que el paciente puede tener esto, ¿sí? Lo mismo en una anatomía torácica alterada. Bueno, otra patología del vaso es la esplenosis. La esplenosis puede ser por autotrasplante. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás hubo un traumatismo de vaso, se rompió parte del vaso, ese tejido esplénico cae en el mesenterio y en el mesenterio se implanta y empieza a crecer. Pero también puede ser implantado quirúrgicamente, como esto que estamos viendo acá arriba. Este es el paciente, el chico del vaso errante torsionado, que en la cirugía le sacaron el vaso, pero le implantaron en el mesenterio estas pelotitas de tejido esplénico para que pueda seguir interviniendo como tejido linfático, como producción, como hematopoyético, la destrucción de los eritrocitos. Generalmente es postraumático, se suele detectar varios años después del trauma. Puede dar que en la fosa alrededor de la celda esplénica aparezcan estas imágenes nodulares con ecogenicidad similar al vaso. La ubicación generalmente es en retroperitoneo, pero también pueden aparecer en pericardio, en pulmón o en tejido celular subcutáneo. Vamos a hablar ahora de esplenomegalia. Dijimos que la esplenomegalia era cuando medía más de 13 centímetros de largo o más de 5 centímetros de diámetro anteroposterior, pero en la clase de hoy también les introduje el diámetro transverso. El diámetro transverso la verdad que no se utiliza mucho, pero algunos dicen que es cuando es más de 6 o más de 7 centímetros. Con respecto a los niños tenemos que tener una tabla en el consultorio o en el celular, con las medidas normales de acuerdo a la edad, porque no tiene las mismas medidas que un adulto. Y para saber si hay una esplenomegalia en un niño tenemos que utilizar esta tabla. Esta tabla yo se las di, las tienen que tener en el consultorio de guardia, no sé si la tienen. Si ven que está estropeada la hoja, cualquier cosa me dicen y les imprimo una nueva, ¿sí? Pero esto tiene que estar lo mismo que las medidas del riñón para los niños, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Me salió un cartel. Entonces, la longitud de más de 13 centímetros es un punto de corte razonable entre lo normal y patológico, pero un grosor anteroposterior de más de 5 centímetros también nos define cuando hay dudas, cuando no sabemos bien si es una esplenomegalia, porque las medidas están en el límite. Después también tenemos otros signos ecográficos de esplenomegalia, como puede ser el aumento de los diámetros, la extensión más allá del polo inferior del riñón, como en este caso, que estamos viendo un vaso que sobrepasa el polo inferior del riñón, o que también el vaso contacta con el ángulo marginal izquierdo hepático. ¿Qué pasó? ¿Hay algo? Sí, creo que sí. ¿Pasó algo? También cuando vemos que el vaso se extiende hacia la línea media y sobrepasa la aorta, también cuando pierde la concavidad, como en este caso que ven que, que parece el hígado, y que la cara donde está el ilio, la cara iliar está lobulada. También sabemos que se clasifican en esplenomegalia homogénea y heterogénea. Homogénea nos orienta a una causa como por ejemplo una hipertensión portal, una mononucleosis, alguna enfermedad viral que da aumento del vaso, algo congestivo cardíaco. Mientras que cuando la esplenomegalia es heterogénea, pensamos más en tumores y en infiltración por una leucemia, por un linfoma, ¿sí?
Entonces, es muy importante que si ustedes ven una esplenomegalia, se fijen si dentro de esa esplenomegalia hay nódulos o no. Y la clasifican en la ecografía, en el informe, como esplenomegalia homogénea o heterogénea. Las etiologías de la esplenomegalia son muchas, desde causas congestivas como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión portal, a causas infiltrativas, tumorales como la leucemia, el linfoma, los tumores propios del vaso o las metástasis. También causas hematológicas como la talasemia, la esferocitosis, la anemia hemolítica, causas inflamatorias crónicas como la TBC, la sarcoidosis, la malaria, causas metabólicas como la enfermedad de Gaucher, o traumáticas que puede haber hematomas, causas infecciosas como la mononucleosis por citomegalovirus o por Epstein-Barr, la rubiola, el paludismo, la leishmaniasis, la esquistosomiasis, la hepatitis. Y acá tenemos una esplenomegalia. Esta es una esplenomegalia de un vaso que mide 20 centímetros. Y además tiene un antero-posterior de 9, ¿sí? Y además tiene un esplénulo de 17 milímetros. ¿Cómo la clasificamos? Como una esplenomegalia homogénea. Acá tenemos otra, también un vaso de 138 por 66. Acá tenemos otro, fíjense cómo está aplanado la cara del ilio, deja de ser cóncava. Este vaso mide 22 centímetros. Acá otro de 16. Y acá les mostré todas esplenomegalías homogéneas. Muy bien, vamos a hablar ahora de las masas o de los tumores. Y los tumores los podemos clasificar en benignos o malignos, pero en realidad nosotros no vamos a ver en la ecografía un nódulo y vamos a decir, benigno o maligno. No, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es tratar de definir si es un quiste, si es una lesión nodular quística o sólida. Y dentro de las estructuras sólidas, si les parece que puede ser un tumor benigno como un hemangioma o un amartoma, o un tumor maligno primario o una metástasis. Entonces ese es el trabajo mental que tenemos que hacer, similar al que hacemos en el hígado. Cuando nosotros vemos un nódulo, lo podemos clasificar en un nódulo quístico o un nódulo sólido. Y dentro de los sólidos, en benignos y malignos. ¿Se entendió? Dentro de las lesiones quísticas tenemos al quiste epitelial, al quiste epidermoide, al quiste dermoide y al linfangioma. Dentro de los tumores sólidos benignos tenemos al hemangioma y al amartoma, y dentro de los malignos el angiosarcoma, el linfoma, la leucemia y el secundarismo. Los quistes pueden ser congénitos, que generalmente son raros y pueden tener que ver con un síndrome de poliquístico que involucra al riñón, al páncreas y a otros órganos. ¿Cómo se llama ese síndrome? Ese. Entonces, como parte de un síndrome donde aparecen quistes en varios órganos, o pueden ser postraumáticos, a partir de un hematoma que evoluciona y queda un quiste, o infecciosos, como por ejemplo la hidatidosis, o neoplásicos. El diagnóstico diferencial de las estructuras quísticas pueden ser con pseudoquistes pancreáticos, que están muy cerca del vaso, y quizás un pseudoquiste en la cola del páncreas se puede terminar viendo como si fuera un quiste esplénico, y hay que hacer el diagnóstico diferencial. También la presencia de un aneurisma, aunque los aneurismas suelen tener calcificaciones, o pseudoaneurismas, o también varicosidades colaterales venosas. Acá tenemos, por ejemplo, en una niña creo que era de 3 años, una imagen quística a nivel del vaso. Son quistes epiteliales, revestidos por epitelio en su interior, generalmente son menores a 4 centímetros, pueden ser múltiples, se ven con la típica imagen de un quiste, que es la imagen del renacuajo, que es esa imagen unilocular, anecoica, con refuerzo posterior, pero que en los laterales, el borde, produce una sombra. Ese es el signo del renacuajo. También existe el quiste epidermoide, que tiene además como un contenido líquido espeso, se ve como una masa anecoica único múltiple, conos y septos en su interior, y se suele dar en mujeres jóvenes. Fíjense el aspecto del líquido que está dentro de este quiste. Acá tienen otro, un quiste epidermoide. Y el quiste dermoide es como el teratoma.
entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser un quiste, pero con un contenido que puede tener grasa, que puede tener calcio, diente, pelo. Entonces, lo vamos a ver como un quiste heterogéneo en su interior. Y otra de las estructuras quísticas que podemos ver, pero en este caso es multiloculada, es el linfangioma. El linfangioma es un término antiguo, es un término que se ha dejado de utilizar y actualmente se les dice como malformaciones linfáticas. Ese es el término correcto. Pero en realidad sabemos que son estructuras quísticas llenas de linfa y que son multitabicadas. Esto puede aparecer en varias partes del cuerpo y no, por eso pueden aparecer también en el vaso. Bueno, seguimos. Otro quiste que puede aparecer es el parasitario, el infeccioso, el hidatídico, que así como aparece en el hígado, también puede aparecer en el vaso. Y también tienen los mismos estadios de la clasificación de Garvey que vimos en el hígado. Se puede ver como una estructura quística con membranas o con vesículas adentro, el desplegamiento y desprendimiento de la membrana, que es el signo del camalote. También se puede ver, como este que vamos a mostrar ahora, calcificado, ¿sí? Con el signo del anillo. Así que acá tenemos varios quistes que a lo mejor pueden ser hidatídicos. A veces cuesta terminar de definir si son un hidatídico, pero hay que sugerirlo. Acá tenemos otra imagen quística dentro del vaso. Acá otra en forma de casquete con sombra que podría ser un hidatídico. Bueno, y terminamos ahí con las imágenes quísticas del vaso. Vamos a pasar ahora a los tumores. Dentro de los tumores benignos, el más común es el hemangioma. El hemangioma en el adulto suele ser una imagen similar a la que vemos en el hemangioma hepático. Pero acuérdense que hay dos tipos de hemangiomas, el cavernoso y el capilar. El que estamos viendo acá es el capilar, que es el que es ecogénico de bordes definidos. El cavernoso puede tener otra estructura, una estructura mucho más heterogénea. El aspecto igual es un poco más variable que lo que hay en el hígado, pero fíjense que son lesiones ecogénicas de bordes definidos, a veces múltiples, y cuando uno ve esto lo más probable es que es un hemangioma. Pero también podríamos llegar a ver hemangiomas en la población pediátrica, y los hemangiomas en la población pediátrica, los que son cavernosos, suelen tener mucha vascularización, a diferencia de los capilares que no la tienen. Entonces vamos a ver una estructura que a lo mejor crece durante el año de vida en el niño y después involuciona, igual que lo que sucede con los hemangiomas cutáneos. Bueno, acá tenemos otro tumor de parte de benigno, que es el amartoma. El amartoma es como un tumor sólido, más bien ecogénico y muy vascularizado con Doppler. Esa es la característica que nos permite reconocer un amartoma en el vaso. Acá tenemos otra lesión, un amartoma, que suele ser bastante vascularizado. Acá tenemos otro, y fíjense la vascularización que tiene. Se dice que para los amartomas el ultrasonido es más sensible que la tomografía, sobre todo cuando se aplica el Doppler. Y la presencia de una lesión muy vascularizada en el vaso es casi un signo inequívoco de que es un amartoma. Ahí tienen la lesión como era, ¿sí? Fíjense cómo es. Parece por momentos una hiperplasia nodular focal en el hígado, ¿no? Bueno. Y pasamos ahora a los tumores malignos. Los tumores malignos pueden ser primarios, y en ese caso tenemos algunos que son bastante raros, el angiosarcoma, el hemangiosarcoma. Tenemos algunos que no son tan raros, como el linfoma y la leucemia. Y por último, el secundarismo, que eso es muy frecuente. Y dentro de las cosas que producen tumores primarios del hígado, existe un contraste que se usó en los años 30-40, se llamaba Zorotrast. Este contraste se usaba para hacer estudios radiológicos. Este contraste tenía absorción hepática, esplénica, ganglionaria ósea, con una vida biológica muy alta, de 22 años, y con radiación alfa. Entonces era fagocitado por la pulpa, por las células del vaso, y también del hígado y de los ganglios, y aparecía muchos años después de haber aplicado este contraste, como imágenes hiperecogénicas en los órganos, en el vaso, en el hígado, y además hacía predisposición a hacer sarcomas, uno de ellos en el vaso. Por eso hace algunos años se consideraba que aquel paciente que hacía un angiosarcoma del vaso era porque había recibido Zorotrast, ¿sí?
Ahora, como este contraste se ha dejado de utilizar, no vemos tanto los angiosarcomas del vaso. Puede aparecer de vez en cuando alguno, pero es realmente un tumor muy raro. Cuando aparece un angiosarcoma, estos pacientes pueden complicarse por ruptura esplénica y dar un hemoperitoneo. Generalmente son lesiones que dan esplenomegalia, lesiones oligoquísticas que no son típicas, sino que son muy heterogéneas. Puede dar metástasis en pulmón, en hígado, hueso, linfático, y acuérdense de que se van a ver las imágenes del contraste como antecedente. No lo vamos a ver nunca, esto es histórico, ¿no? Pero bueno. Y acá tenemos un angiosarcoma del vaso, es una imagen bastante rara, sugestiva de malignidad, pero única. A diferencia de las metástasis, que a veces vemos que coincide con una lesión hepática o que hay varias lesiones similares. Ahí se ve el angiosarcoma por tomo y con metástasis hepáticas. Otro angiosarcoma, y en este caso era recuerden que este tipo de hemangiosarcoma o angiosarcoma pueden consumir plaquetas y dar alteraciones de la coagulación. Eso se llama fenómeno de Casabach-Merritt, y esto puede pasar sobre todo en casos como los niños, que hay tumores, tanto a nivel hepático como en el vaso, que producen este efecto y se diagnostican por este efecto, y hay que conocerlo. Se llama fenómeno de Casabach-Merritt. Bueno, acá tenemos más imágenes de sarcomas del vaso, en este caso es un hemangiosarcoma que es parecido, no se veía la diferencia, debe ser a nivel de las células, pero fíjense que son lesiones bastante que asustan, ¿no? Quizás, estas son en perros, miren. En animales, bueno. Y generalmente, a ver acá, no sé qué quise poner con esto, que cuando hay nódulos en el vaso y son bien delimitados, hay que definir si son unifocales o multifocales. Y si es unifocal, puede ser un tumor primario del vaso o no, puede ser también una metástasis única. Si es multifocal, seguro que son metástasis. Siempre pensar que lo más frecuente son metástasis. Y si hay esplenomegalia isohipocogénica, también puede haber un tumor, y puede ser un tumor con infiltración difusa del vaso. Así como regla, la esplenomegalia con nódulos hipoecoicos, que se acompaña además de adenopatías ciliares, es altamente sugestiva del linfoma. Y el linfoma es el tumor maligno más frecuente que afecta al vaso. Generalmente son hipovasculares. Pueden ser lesiones unifocales, multifocales o difusas. Por ecografía depende si son focales o difusas, cómo lo vamos a ver. Pero vamos a ver que va a haber múltiples imágenes dentro del parénquima esplénico. Entonces vemos una lesión, acá vemos otras dos, nos corremos y por ahí vemos otra en el polo inferior. Cuando uno ve esto, bueno, linfoma, pensar en metástasis. Bien. Acá también un linfoma, vemos múltiples imágenes así como hipoecoicas distribuidas. Esto también podría ser una embolia, ¿no? Una embolia bacteriana, hongos, alguna otra enfermedad que tenga embolia de gérmenes. Pero bueno, piensen en el linfoma. Acá tenemos un vaso globuloso, heterogéneo, también secundario a una infiltración linfomatosa. Acá otro paciente, no con eco, pero una gran esplenomegalia con áreas de hipodensidad secundarias de infiltración por linfoma. El vaso además ejerce un efecto de masa desplazando al riñón. Y después se ve la respuesta al tratamiento, como hay mejoría en la esplenomegalia y hay áreas de microinfarto. Acá tenemos un linfoma, también un vaso aumentado de tamaño, con lesiones nodulares que no captan con Doppler. Acá un linfoma con un vaso aumentado de tamaño en forma homogénea. Acá otro, fíjense, el aumento del tamaño del vaso, pero con áreas diferentes. Esto, cuidado porque depende del contexto. Si esto es un trauma, puede ser un hematoma o una ruptura esplénica. Si esto es un paciente con un tumor en otro lado, pueden ser metástasis. Si no tiene otra cosa, bueno, pensar en un linfoma, en una leucemia. Puede ser tantas cosas esto,
que uno a veces no termina de definir con la ecografía qué es esto. En el contexto por ahí de un paciente que hizo un paro cardíaco, también podrían ser que estas lesiones, infartos. Bueno, pero cuando hay una imagen redondeada así de gorda, cuidado porque eso puede ser un tumor. Bueno, y vamos a hablar del secundarismo. Sabemos que el vaso es el 10º órgano más afectado por las metástasis. Es una manifestación tardía de una enfermedad metastásica generalizada. El aspecto ecográfico de las metástasis depende de la neoplasia primaria. Generalmente son más frecuentes el melanoma, mama, ovario, pulmón, próstata y estómago. Generalmente son metástasis múltiples en el 60% de los casos, 31% son solitarias y patrón infiltrativo difuso en el 8%. Generalmente en el vaso van a implantarse por ahí en la superficie del vaso los tumores de origen ovárico, gastrointestinal, apendicular, páncreas, el pseudomixoma peritoneal. Mientras que van a dar una infiltración dentro del parénquima esplénico, los tumores como el riñón, el estómago, el colon, el páncreas, los sarcomas, bueno, y te puedo nombrar un montón más, melanoma, mama, etc. Y acá tenemos una metástasis por úlcera renal, esta imagen que está en este vaso, bastante se ve medio mal, ¿no? No se ve muy bien. Acá una metástasis de pulmón. Esto, fíjense, una lesión acá en el vaso. Y tenía además un blastoma anexial, y era un tumor de ovario. Acá tenemos lesiones metastásicas en diana, un ojo de buey, y bueno, este era un melanoma, y acá una masa sólido-quística que reemplaza parte del vaso también por una metástasis de un melanoma. Acá tenemos una metástasis de úlcera de páncreas. Bueno, no tienen muchas diferencias, no lo podemos saber de qué es el tumor en base a lo que es la metástasis, pero sí es importante que digan si tiene calcio, si está o no vascularizada, igual que lo que hacemos en hígado, ¿sí? Si tiene áreas de necrosis. Bueno, y vamos a hablar ahora de la patología inflamatoria. La patología inflamatoria puede ser lesiones por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, también por enfermedades granulomatosas o lo que se llama el pseudotumor inflamatorio. Vamos a hablar primero de los abscesos. Los abscesos se ven como colecciones o masas hipocoicas de contornos irregulares, poco definidas. Uno sabe que es líquido y que no es sólido porque no tiene Doppler, y además porque tiene refuerzo posterior, y eso nos dice que es líquido. Puede tener en su interior detritus, pus, puede tener gas, y la etiología puede ser porque es un paciente que hace una embolia por una endocarditis infecciosa. Tienen que ver por ahí los Staphylococcus aureus, el Strepto, la Escherichia coli, embolias sépticas, hematomas infectados, leucemia, infecciones por continuidad de riñón y páncreas. Acá están los gérmenes que suelen dar abscesos bacterianos, Staphylo, Strepto, Escherichia coli, Salmonella, anaerobios. La incidencia es baja, pero tenemos incidencia aumentada en pacientes con inmunodepresión, pacientes con SIDA, pacientes trasplantados, pacientes con quimioterapia. Así que en esos pacientes, en los diabéticos, tenemos que tener más cuidado porque estas lesiones aparecen más frecuentemente. Y acá tenemos un absceso bacteriano a nivel esplénico. Acá otra imagen. Acá más imágenes de abscesos múltiples. Y acá una colección abscedada en la zona periesplénica. Cuidado porque estas imágenes hay que diferenciarlas de quistes de la zona, como por ejemplo el pseudoquiste pancreático, como complicación de una pancreatitis crónica. También se pueden presentar microabscesos, y los microabscesos son muy frecuentes en pacientes inmunosuprimidos con SIDA, quimioterapia, linfoma, leucemia, trasplante de órganos. Se dan por hongos, como la cándida, el aspergillus, el criptococo, el histoplasma, la tuberculosis, el Pneumocystis carini, el citomegalovirus. Y se van a ver como múltiples lesiones a nivel del vaso y por qué no del hígado, a veces como imágenes que pueden parecer hasta metástasis, ¿sí? Imágenes con distinto aspecto. Por ahí están más acostumbrados a verlo en otros métodos de imagen como la tomografía, donde se ven este tipo de imágenes de infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos que a veces involucran el hígado, pero también al vaso.
Y por eco, por ahí no están tan acostumbrados a verlo, pero cuando vean este tipo de aspecto en el vaso, esto no es normal, ¿sí? Y esto no es con el transductor de alta frecuencia, no es el típico aspecto del vaso normal, esto es patológico. Vamos a hablar ahora de las patologías vasculares, y dentro de ellos tengo que nombrarles al infarto esplénico, que es como la estrella dentro de esta sección. Se puede producir porque una endocarditis libera esas vegetaciones y emboliza en algún órgano, y dentro de ellos el vaso. Puede también haber embolia vascular y trombosis después, por ejemplo, de una cirugía de un aneurisma de aorta, de una colocación de una endoprótesis de aorta. Parte del trombo mural que hay dentro del aneurisma aórtico puede desprender pedacitos y embolizar, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, y dar infartos esplénicos. Puede ser secundario a pancreatitis, anemia de células falciformes, a leucemia, a lupus, a policitemia, a infiltraciones neoplásicas, a leucemia o posquirúrgico. Y esta es la típica lesión, una imagen triangular, con el vértice dirigido hacia el centro del vaso y la base del triángulo hacia afuera. Este tipo de lesiones, no hay dudas, son infartos, ¿sí? Y obviamente este es un paciente que lo habían operado un aneurisma de aorta abdominal a 2 días. Empezó con dolor en hipocondrio izquierdo, se descubrió la esplenomegalia, pero una esplenomegalia heterogénea con lesiones triangulares en varias zonas del vaso. Acá había 2 infartos más. Otra de las lesiones vasculares que vamos a tener que ver es el aneurisma. El aneurisma, tenemos el aneurisma congénito o el adquirido, y es el aneurisma visceral más frecuente. También puede haber aneurismas en las arterias renales, en las arterias hepáticas, pero el aneurisma de la arteria esplénica es como el más común, y sobre todo cerca del hilio esplénico. Pero yo he visto algunos también cerca del tronco celíaco, apenas sale la arteria esplénica del tronco celíaco. Generalmente son aneurismas que se calcifican, y lo que uno va a ver es una imagen así, redondeada, anecoica, con refuerzo posterior, pero cuando le ponemos Doppler, tiene lo que se llama el signo del Xinjiang. Este es el signo que nos dice que esto es una estructura vascular, y que probablemente sea un aneurisma, aunque también hay que plantearse otros diagnósticos diferenciales, como el pseudoaneurisma o la fístula. Ahí tienen otro aneurisma, fíjense las paredes calcificadas, esto está en el hilio esplénico. Bueno, y acá, ¿qué tenemos? Ya no me acuerdo. En el paciente que tiene hipertensión portal, también sepan que va a haber esplenomegalia, que es una esplenomegalia congestiva, y alrededor, ese vaso que está aumentado de tamaño va a tener el hilio con una arteria y una vena como muy llamativas. ¿Y por qué? Porque el órgano está grande. Y eso no necesariamente es circulación colateral. La circulación colateral la van a ver alrededor del vaso, sobre todo en el polo inferior del vaso y entre el vaso y el riñón. Iba a poner en esta clase imágenes de varices esplenorenales y me olvidé de agregarlas ayer. Ahí está. Esta es la diapositiva que me falta. Bueno, les debo esa imagen para otra clase. Y los traumatismos. Los traumatismos, el vaso es el órgano sólido más afectado en pacientes con trauma cerrado de abdomen. Hay de 2 tipos, con y sin lesión capsular. Y bueno, esto es un hematoma, fíjense, acá la cápsula está rota y el hematoma está alrededor. Acá, bueno, creo que es el mismo caso, pero cuidado porque puede parecer contenido. Esto es un hematoma subcapsular. Acá vemos también lesiones, laceraciones esplénicas. Puede haber líquido libre alrededor del vaso y por ahí ecográficamente no verse una lesión, pero cuando hay líquido libre sepan que eso es un signo de que probablemente el vaso tenga algo y hay que hacer una tomografía. Acá tenemos más lesiones postraumáticas en el vaso, acá una laceración. Y bueno, sepan que los hematomas esplénicos también evolucionan, y al principio se van a ver como lesiones más oscuras, y a medida que envejecen, más ecogénicas. Acá estamos viendo un gran hematoma en una parte del vaso, acá está vascularizado, pero en alrededor, donde está el hematoma no. Y este hematoma, fíjense cómo va evolucionando y va cambiando el aspecto ecográfico,
y se va volviendo cada vez más ecogénico. Entonces, recuerden que la presencia de líquido libre periesplénico es sugestivo de lesión esplénica, independientemente del aspecto ecográfico del vaso. Ya hablamos de la evolución de los hematomas, no lo voy a volver a repetir. Recuerden la clasificación del trauma esplénico, que la verdad que no lo hacemos por ecografía, sino que lo hacemos por tomo, pero bueno, sépansela, esta clasificación, es importante que la clasificación de, no sé si es la que están usando actualmente, pero bueno, no la vamos a leer en detalle, pero bueno, sepan que el grado 1, cuando hay hematomas, el grado 2 ya hematomas y laceraciones, el grado 3 ya la laceración, el hematoma tiene sangrado activo y la laceración llega hasta la parte más central del vaso. El grado 4 ya hay destrucción del parénquima esplénico en un sector y puede haber sangrado activo con laceración de, díganme, creo que esta es la laceración de vasos, ¿no? No me acuerdo. Sí, ya cuando hay sangrado por laceración de vasos. Y el grado 5 ya es la ruptura total, el estallido esplénico, que bueno, no tiene solución. La esplenosis, ya hablamos, no sé por qué la volví a poner acá, la voy a pasar. Y otra etiología importante, que es una entidad que tenemos que conocer, es la peliosis. ¿Qué es la peliosis? Es una enfermedad benigna rara que puede afectar al hígado y al vaso y a otros órganos sólidos que forman parte del sistema retículo endotelial, como el pulmón, el riñón, las glándulas suprarrenales, el estómago. Lo que sucede acá es que hay dilataciones, hay como cavidades que se forman dentro de los órganos llenas de sangre, que predisponen a hacer una ruptura del órgano. Y el paciente puede romper el hígado de forma espontánea o el vaso en forma espontánea y hacer un hemoperitoneo que se muere. Entonces, este es un caso de una peliosis hepatoesplénica por tomografía, y cómo era la pieza de anatomía patológica. Yo no tengo ningún caso propio por ecografía, pero hace unos años en el Congreso de la SAUM presentaron este póster también de una ruptura esplénica espontánea, y un paciente que tenía esta lesión a nivel del vaso, que terminó siendo una ruptura y que después se sacó la muestra y terminó siendo una peliosis esplénica. Así que bueno, tengan en cuenta este diagnóstico raro por si alguna vez ven algún paciente que no se explica por qué tuvo una ruptura espontánea del vaso o del hígado. Bueno, y con esto terminamos la clase teórica y vamos a ver algunos casos y bueno, vamos a ver si pudieron entender un poco todas estas patologías. Acá vemos, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Una esplenomegalia homogénea, muy bien, bárbaro. ¿Y acá qué vemos? A ver, describamos, ¿cómo describirían esto? Acordate cómo tipificamos las imágenes. Una imagen redondeada, ecogénica, una imagen nodular, de aspecto sólido, redondeada, ecogénica, ¿sí? Que probablemente podría tratarse de un hemangioma, ¿sí? En primera instancia, no descartando otros diagnósticos. ¿Y qué le podríamos poner? El Doppler. ¿Y cómo va a ser el Doppler en este tipo de hemangiomas? Negativo. Muy bien. Hemangioma. ¿Y acá qué vemos? ¿Qué le pasa a este vaso? ¿Qué tiene? No. Describímelo. No, espera. Juan Manuel. Imágenes nodulares, puntiformes, hiperecogénicas, si tienen o no sombra posterior, que podrían corresponder a granulomas en primera instancia, ¿sí? A correlacionar con antecedentes. ¿Está bien? Ahora, si le mirás el hígado y también tiene lesiones en el hígado y el paciente tuvo tuberculosis, o el paciente vivió en el campo, o no sé, es criador de pájaros, puede tener estas lesiones granulares. Bueno, distinto es si es un paciente HIV que está inmunosuprimido, ¿no? Que ahí podríamos considerar otras cosas. Bueno, y esta... No entendí nada. Sí, pero no me lo describen, chicos.
así somos todos genios describiendo el diagnóstico, pero no, así no se habla en ecografía. ¿Cómo se habla en ecografía? Doctora. ¿Tiene refuerzo posterior? Sí. Sí, ¿y qué más tiene en el borde? Sí. Con bordes de aspecto calcificado, ¿sí? ¿Y qué podría ser? Ahí sí. En primera instancia, un quiste hidatídico. No descartando otros diagnósticos, ¿sí? Bien. ¿Y acá? Les digo que es un paciente que tuvo COVID hace una semana y en el COVID hizo un paro cardíaco y lo reanimaron. Bueno, para los que están en el Zoom les digo, lesiones de aspecto triangular, hipoecoicas, de bordes poco definidos, que podrían corresponder en primera instancia con infartos esplénicos, pero como tuvo COVID, no sabemos también si no puede ser algo infeccioso, entonces dejamos una puerta abierta. Le ponemos en primera instancia, no descartando otros diagnósticos, y eventualmente a correlacionar con el cuadro clínico. Pero eran infartos esplénicos. Acá tenemos una lesión en el vaso, a ver qué opinan de esto. Bueno, está bien. Me encanta cómo le guitarrea. ¿Saben lo que es guitarrear? Lesión de bordes parcialmente definidos, pseudo redondeada. Esto es una lesión nodular en el vaso, de aspecto sólido con un centro líquido. Y eso es, o un tumor, está vascularizado, ¿es un tumor primario o secundario? Entonces, ¿uno cómo lo pone eso en el informe para que el paciente no se infarte? Que podría corresponder a un proceso proliferativo primario o secundario. ¿Sí? Y esto en realidad era secundario, era una metástasis de páncreas. Y esto, a ver quién describe. Claudia. No, vos no sos Claudia. Hipodensos. De tamaño variable. Y yo te digo que tiene además adenopatías ciliares. Tendría que mirar el tamaño, me parece que esté aumentado, tendría que mirar el tamaño, pero son múltiples nódulos de tamaño variable. Perfecto, está bien descrito que podría tratarse o de una patología proliferativa, ¿sí? Primaria, secundaria, o eventualmente algo infeccioso, ¿sí? Pero linfoma, ¿ok? Lo más común. Muy bien. Y acá un paciente que tuvo un traumatismo. Un traumatismo y tiene esto, un hematoma, ¿no es cierto? Bueno. Y este es un paciente que también tuvo un traumatismo, un accidente de tránsito, y en el ECOFAS encontramos, esperen que no me sale, ahí. Una laceración esplénica, muy bien. Y este es un paciente que en el hilio esplénico tiene eso. Así, aneurisma. Se visualiza una imagen. Porta con eso. Presenta flujo en su interior con el signo del Xinjiang y que probablemente sea compatible con un aneurisma. Además, fíjate que tiene como las paredes calcificadas. Muy bien, aneurisma.
Y esto es un paciente con una lesión cutánea en estudio. No, hay algo más común y menos lindo. Una mesta de un melanoma. ¿Mm? Entonces, cuidado porque los melanomas pueden dar metástasis y ser una lesión chiquitita en piel, pero después te dan esto en otro lado. Bueno, y con eso terminamos, ¿sí? Acá está el asesino pesimista y el asesino optimista. Yo veo el vaso medio vacío y él lo ve medio lleno. Pero bueno. Bueno, con eso terminamos, espero que les haya gustado, y bueno, seguimos adelante, la clase que viene empezamos con renal, ¿sí? Y en algún momento va a caer el examen, así que yo no quiero ser así como asustar al divino botón, pero vayan estudiando, porque cuando yo fije la fecha del examen no va a haber tiempo para estudiar y ya son muchas clases, ¿sí? Vamos por la clase número 9 de ecografía, y en paralelo hay 9 clases de Doppler. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo muy claro, muchas gracias. De nada. En el vídeo, Sí. como para Y ahí voy a tener que contestarte con algo que no me gusta contestar, que es referir a que hagan otro método de imágenes, ¿no? Y que uno diga, bueno, ahí hay que... No sé qué pasó. Ahí vamos a tener que pedir una tomo o algo más y ver cómo sale con la tomo, a ver si realmente es del páncreas o de dónde es. Pero vos cuando haces la eco a veces tenés la presunción de que puede ser eso y lo sugerís, pero después la confirmación se hace con otro método de imagen, sobre todo en lesiones que no son tan claras. Y el vaso es un lugar donde la ecografía no es tan clara. La ecografía sirve más para ver si hay lesiones y qué aspecto tienen, pero no para definir qué son. ¿Sí? Entonces, no hay lesiones, bueno, te quedas tranquilo, pero si hay una lesión, bueno, ahí hay que hacer otro método para terminar de definir bien qué es. ¿Está? Porque la localización y la visualización del vaso es muchas veces bastante difícil. Sobre todo en pacientes que están impregnados, que están internados, a veces no colaboran con el estudio, no le puedes pedir que le aguanten el aire, otras veces sí, pero muchas veces son pacientes que tienen un tumor extendido, pueden tener ascitis, y uno hace lo que puede. ¿Mm? Prendan la luz. ¿Alguna otra pregunta en el chat? ¿Alguien más? Chicos acá. Bueno. Bueno, muy bien. Nos vemos.